Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Un nuevo programa con ustedes, compartiendo la entrevista con Lara Goiburu, politóloga, directora ejecutiva de Management and Fit, una prestigiosa consultora nacional, y con el doctor Martín Rapetti, economista, director ejecutivo de Equilibra, otra prestigiosa consultora nacional, con quienes hemos compartido la previa a nuestra asamblea anual ordinaria realizada aquí en la sede de UCIP el pasado lunes 22, y con ellos dialogamos tanto en nuestra preasamblea como en este programa sobre la situación económica y política del país. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes. Como dijimos al principio, queremos compartir con ustedes la realidad económica que estamos atravesando con una visión externa y con una visión profesional, en este caso de un economista, el director ejecutivo de la consultora Equilibra, Martín Rapetti. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Doctor Rapetti, gracias por acompañarnos en Política y Producción, que es el programa de UCIP aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y gracias por venir hasta la ciudad. Un placer, la verdad un placer. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Esto tiembla, no tiembla? ¿Cómo lo ves? Está temblando, ¿no? Nos estamos viendo unos días muy complicados. Estamos, yo diría, cursando una crisis cambiaria, ¿no? Hay una gran incertidumbre respecto a la sostenibilidad del esquema cambiario, básicamente las bandas, el techo de la banda en rigor. El mercado anticipa o anticipaba hasta hoy que las bandas se iban a perforar, el techo de la banda se iba a perforar después de la elección de octubre. Entonces los comportamientos se anticiparon, entonces la compra de dólar empezó a tomar fuerza y la venta de dólar perdió vigor. Entonces el que apareció fue el Banco Central, empezó a vender reservas, con lo cual eso exacerbó un poco el temor. En un contexto podríamos decir, da la impresión de que estamos cursando una recesión, lo estamos viendo en indicadores de alta frecuencia. Todavía no tenemos toda la evidencia disponible como para decir efectivamente tenemos una recesión. Típicamente uno espera a tener 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Todavía no lo tenemos, pero daría la impresión de que unos meses más adelante, cuando veamos los datos de hoy, vamos a seguramente a estar viendo que Argentina está cursando una recesión. Entonces es un cuadro complejo porque a eso se le suma el tema político, ¿no? ¿Qué van a decir las urnas en octubre? Y eso en gran medida define un poco el horizonte de la economía argentina para los próximos 2 años, ¿no? Bien, Argentina va de salvataje en salvataje, pidiendo que lo ayuden de un lado, del otro, el fondo, el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay otra alternativa para gobernar la economía de la Argentina que no sea siempre pidiendo por favor? Bueno, hay que atravesar un momento que es costoso, que es tener un dólar más alto. Esa es la verdad. O sea, la verdad que lo ideal, yo creo, estoy convencido de que lo ideal para gobernar la Argentina y que haya estabilidad es ver un Banco Central que tiene reservas. El Banco Central de Argentina no tiene reservas, tiene reservas negativas en rigor, o sea, tiene más prestado que propio. Y eso hace que un precio clave de la economía, que es el tipo de cambio, el valor del dólar, el Banco Central no tenga fuerza como para más o menos orientarlo. Obviamente siempre es la fuerza del mercado, pero el Banco Central puede intervenir como para ir moldeando el movimiento del dólar. En este caso el Banco Central tiene pocas reservas, está concertado en el esquema de bandas y necesitamos probablemente que el tipo de cambio suba, que creo que es algo que puede pasar, y debemos ver al Banco Central más convencido de que tiene que comprar dólares de manera
continua. Eso va a robustecer, partió esto no es un problema de este gobierno, hereda un problema de falta de reservas, heredamos un problema de cepos, o sea, de un mercado cambiario que no está funcionando bien. Entonces yo creo que Argentina necesita tener un mercado cambiario que funcione libremente, sin muchas regulaciones, y tener un banco central que compra reservas porque no las tiene, y en algún momento, cuando ya tenga un volumen de reservas importantes, eso le va a dar más estabilidad, pero va a llevar tiempo. ¿Cómo puede hacer Argentina para generar dólares? Porque pedir prestado permanentemente implica intereses, implica vencimientos que un gobierno le va dejando al otro más o menos amontonados en un periodo corto de tiempo, y que hay que hacer frente a la devolución de esos, al menos intereses, aunque no sea el capital. ¿Hay una forma de que Argentina genere dólares? Generando un superávit de dólares, un superávit comercial, vamos a decir, lo más sencillo. Industria. Los economistas hablamos de superávit de cuenta corriente, pero para que la gente entienda es más exportaciones que importaciones. Y ahí digo, lo bueno de Argentina es que tenemos una matriz productiva bastante diversificada, y creo que estamos condenados a ser diversificados. La gente a veces cree que antes pensaba que una buena cosecha nos salvaba, era falso, y ahora hay mucho optimismo respecto a que nos va a salvar vaca muerta o la minería. No, ni vaca muerta ni la minería, bienvenidos los dos, pero no nos van a salvar. Necesitamos la producción del campo, la producción de la economía del conocimiento, de la industria, de la minería y de la energía. Y eso requiere que Argentina pueda desarrollar todos esos sectores, y para eso es esencial la estabilidad macroeconómica, tener las cuentas fiscales ordenadas, seguramente política de promoción, también hay política productiva para hacer, para fomentar actividades. El turismo, me olvidé, justo en una ciudad como Mar del Plata, que el turismo es tan relevante, también es un sector muy importante para la economía. Y un tipo de cambio adecuado, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de factores va a hacer que Argentina pueda desarrollarse, pero eso no se hace de la noche a la mañana, no se aprieta un botón y la economía se vuelve de primer mundo. Entonces eso es un proceso que hay que alentar, que hay que nutrir, pero también hay que tener paciencia para esperarlo, ¿no? El equilibrio fiscal del que tanto hablamos, la macroeconomía. Uno, si mira de afuera, piensa que los números están más o menos en orden, pero no se pone en marcha el circuito productivo, no hay consumo. Nosotros medimos mensualmente acá caída de consumo hace 1 año y medio. O sea, no le sirve al ciudadano de a pie, pero parece que tampoco sirve en la macroeconomía, estos números que parece que en cualquier momento van a estallar. Bueno, es que primero la macroeconomía no es solo el equilibrio fiscal, esa es una visión a mi juicio errada. El equilibrio fiscal o la sanidad fiscal es una condición necesaria, pero también uno tiene que tener una sanidad en las cuentas externas, ¿no? La cuenta de dólares. Ahí es donde, de lo que veníamos hablando antes, teníamos una dificultad que todavía tenemos que corregir. Y después, no hay buena macro si no hay buena micro. O sea, si hay estabilidad de precios, si hay estabilidad fiscal y las cuentas externas también están ordenadas, pero la economía está en recesión o no crece, eso no funciona. Entonces, para que el círculo sea virtuoso, todo esto se tiene que combinar para dar crecimiento. Y si no da crecimiento, no funciona. Porque no es solo que tiene que estar ordenada la macro, vivimos en una democracia, entonces la gente vota. Entonces, para darle estabilidad a un proceso, tiene que haber soporte político y social. Entonces, y no hay soporte político y social en una economía que languidece. Entonces, el crecimiento es parte del objetivo, pero también del medio para lograr el desarrollo. Yo creo que el Estado cumple un rol importante en el desarrollo de una economía. El Estado, en mi visión, no es ni el que lidera ni el que se corre, es el que acompaña, el que le da una mano a las empresas para poder desarrollarse, para encontrar oportunidades, para darle bienes y servicios públicos que son necesarios para producir. Charlábamos recién sobre, por ejemplo, el estado de las rutas, ¿no? O sea, digamos, si uno tiene, tengo la mejor empresa posible, estado del arte mundial, pero tengo que trasladar la producción puertas afuera de mi empresa hasta la puerta del barco en donde voy a vender, donde voy a transportar mi mercadería. El pasar por malas rutas, por un sistema burocrático que te enlentece, por un puerto que no está en buenas condiciones. Todo eso, ahí el Estado juega un rol
fundamental, que te puede ayudar, te puede ser tu socio para poder exportar, o puede ser una traba. Entonces yo creo que hay que encontrar una forma de que el Estado pueda ser un socio ágil que ayude a las empresas al desarrollo económico. Yo creo que lo que muestra la historia del desarrollo económico global es que no ha habido desarrollo económico sin un Estado que acompañe. No existe la fábula de que el desarrollo se da espontáneamente con un Estado que no existe. Tampoco existe la fábula de que es el Estado el que genera, el que hace todo. Es un justo intermedio. Lamentablemente en Argentina vivimos, ¿no? de péndulos, sí. de ideas muy extremas de un lado a otro, cuando en realidad, como todo en la vida, está en algún lugar en el medio, en la moderación, en la sensatez, pero bueno, a Argentina le ha costado eso. En este segundo bloque y analizando más desde la política lo que ha sucedido en estas elecciones provinciales y lo que nos espera para las próximas elecciones nacionales, la entrevista con la directora ejecutiva de Management and Fit, Lara Goiburu. Lara, gracias por visitarnos nuevamente. La segunda vez que nos vemos en UCIP. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. La verdad que es un placer estar siempre acá. Bueno, en esta oportunidad para charlar un poco de qué pasó con la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Era algo que, lo conversábamos en otras oportunidades, ¿no? Había un caldo de cultivo, digo yo, donde veíamos que había un agotamiento y una incomodidad de la gente respecto de la situación actual. Y todavía se conservaba una esperanza respecto de cómo podía ser el futuro, ¿no? Teníamos el 53% manifestando sentimientos negativos respecto de la situación actual, pero un 45% que decía, creo que dentro de un año voy a estar mejor. Durante el mes de agosto hubo un montón de situaciones que aceleraron los tiempos y eso se vio muy bien reflejado en la elección del 7 de septiembre. No tanto por el resultado final, o sea, por aquellos que optaron por una u otra opción de las dos polares, sino porque 4 de cada 10 no fueron a votar y esos son los votantes desencantados que frente a una situación de agotamiento económico, no llegar a fin de mes, solamente el 15% dice que llega a fin de mes y puede ahorrar, el resto llega con dificultades, el recorte de consumos, 8 de cada 10 recortaron los consumos. En esa situación de agotamiento, los sucesos durante el mes de agosto, sobre todo aquellos vinculados a los vetos presidenciales que tenían en más de un 65% el rechazo de la población y los audios vinculados a las sospechas de coimas en Andis, generaron una reacción en la sociedad donde algunos, en algunas secciones electorales, optaron por terceras opciones y otros directamente no fueron a votar. Bueno, un escenario que plantea hacia octubre una incertidumbre, porque la provincia de Buenos Aires tiene un impacto muy grande en el cronograma general, ¿no? Sí. Y de todos modos, la elección de octubre no es como una elección nacional donde elegimos a presidente y ahí sí tienen un peso muy importante. La provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón, casi el 40% del padrón, entonces ahí sí tiene un peso muy importante provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Acá lo que tenemos que saber es que son elecciones donde cada provincia va a elegir a sus diputados y algunas de ellas senadores. Por supuesto, la cantidad de diputados que consiga el gobierno nacional, que tiene una campaña muy fuerte con esta necesidad de fortalecer el bloque legislativo para llevar adelante las reformas que están pendientes. Provincia de Buenos Aires tiene su peso específico, pero también las otras provincias que aportan menos diputados, pero requieren menos atención justamente porque son más chicas, tienen un peso importante. En ese escenario, a La Libertad Avanza se le juega no solamente la disputa en Provincia de Buenos Aires, que es más simbólica en todo caso, es una nueva derrota en Provincia de Buenos Aires, podría ser en términos de comunicación un problema, sino también la aparición de terceras fuerzas y los reclamos de los gobernadores en el resto de las provincias. O sea, son dos frentes distintos con impactos diferentes. Bien, a tu juicio y después de todo lo que has analizado estos días y lo que has visto y lo que has hablado, porque ustedes tienen la posibilidad con
management fit, de hablar con la gente, de dialogar, de escuchar, ¿no? los diferentes grupos. ¿Cuáles te parece son los errores centrales que cometió el gobierno que en un año y pico, dilapidó una fortuna en capital político? Bueno, hay dos que todo el tiempo están saliendo en los últimos 2 meses. Uno tiene que ver con la falta de diálogo, ¿no? Los modos y la falta de diálogo y las actitudes, eso que es más simbólico, ya venía también generando desde los dichos de Davos en adelante una mirada negativa por parte de la sociedad. Solo que todavía en ese momento estaba presente la idea de que este esfuerzo que estamos haciendo en términos económicos y esto de tener que lidiar con algunas actitudes que no son las de la corrección política estaba aplacado por una baja en la inflación. Durante el mes de agosto, los vetos a leyes que son muy sensibles para la sociedad argentina, porque son vetos que van sobre poblaciones que no pueden por sí mismas modificar su condición, discapacidad, jubilaciones, niños, en el caso del Garrahan. Esos vetos generaban un rechazo importante. Bueno, la sospecha de los audios y el mal manejo comunicacional también dilapidó, pero no hizo que ese votante que optó por la Libertad Avanza, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se moviera a la opción polar. No es que ese votante fue a votar por Fuerza Patria. Ese votante fue a terceras opciones o directamente no fue a votar. De hecho, la Libertad Avanza entre 2023 y 2025 sumó alrededor de 400.000 votos en toda la provincia de Buenos Aires y Fuerza Patria perdió votos. O sea, Fuerza Patria gana perdiendo. Entonces, ahí hay un votante que se ha sentido defraudado, que ha sentido que su esfuerzo quizás era demasiado para lo que se le estaba pidiendo y no fue a votar. Le restarán en estas 3 semanas al oficialismo nacional ver si lo vuelve a enamorar, si lo vuelve a convencer o ver si ese votante también a nivel nacional opta por terceras fuerzas. ¿Cuáles son los valores irrenunciables del argentino? Vos mencionabas el Garrahan, yo diría el tema de discapacidad, el tema de las universidades públicas gratuitas. ¿Cuáles son, a tu juicio, esos valores que gobierne quien gobierne tienen que mantenerse en la Argentina? Bueno, hay una conciencia social y eso se ve manifestado en todas las encuestas que hacemos y en todos los relevamientos y sobre todo en los relevamientos más cualis que tienen que ver con esto, con aquellas poblaciones que son vulnerables, que no pueden modificar por sí mismas su condición, que necesitan algún tipo de asistencia del Estado, son valores que no se negocian. Lo mismo sucede con la universidad pública, con la posibilidad y esa imaginario de ascenso social que ofrece la universidad pública. Y después, aunque no lo creamos, en menor medida, pero también es fuerte, el vínculo con las provincias y la obra pública como motor de desarrollo. Cuando nosotros preguntamos qué implica o qué apoyo o rechazo hay en la población a nivel nacional a los recortes que se hicieron a las provincias, más del 55% nos dice que rechaza esos vetos, esos recortes a las provincias. Entonces también hay una idea de la Argentina de un país que tiene una presidencia de la nación que tiene que acompañar el desarrollo de las provincias. Qué difícil es cuando uno se autodefine y después no cumple o parece que no cumple, ¿no? Cuando dice yo soy inmaculado y después aparece una manchita en la camisa y dice al final, mira. Exacto. Hubo 2 promesas. Una era la de inflación. Durante todo este tiempo, el control de la inflación tuvo un rendimiento en apoyo de la opinión pública. La otra era terminar con la casta, que cuando ese discurso de terminar con la casta era terminar con los privilegios de la casta. Bueno, el mes de agosto fue un mes de crisis comunicacional para el gobierno nacional en ese sentido. Y después lo que empezamos a ver, y hay que ver cómo cuaja de acá a octubre, es esta idea que se está empezando a formar en la opinión pública de que el control de la inflación por sí mismo no implica llegar a fin de mes, que son 2 cosas diferentes. Hasta hace un tiempo, controlar la inflación y llegar a fin de mes parecían una idea que era la misma. Bueno, hoy está habiendo una conciencia más importante o una manifestación más importante de que ya no alcanza solo con controlar la inflación, sino que la capacidad de consumo cuenta. Gracias por estos minutos, gracias por venir hasta Mar del Plata. Por favor, un placer siempre. Bueno, siempre abierta la posibilidad para seguir charlando. Gracias.
Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes una alegría vivida el 22 de septiembre pasado, este lunes pasado, donde realizamos, como todos los años, nuestra asamblea anual ordinaria, donde más de 100 empresas presentes aquí en nuestra sede han renovado la confianza en la conducción de la entidad, en los directivos que la llevamos adelante y también donde hemos dialogado con nuestros asociados de diferentes cuestiones y entre ellas una visión particular de esta conducción de despartidizar cualquier situación que tenga que ver con la conducción de la UCIP, así como con las acciones y las políticas que tengamos. Como decimos siempre, nuestra entidad es una entidad, una cámara empresaria, una entidad que hace política gremial, política para el sector, pero no política partidaria. Y en esto marcamos cuáles son las situaciones que creemos que son correctas para nuestro sector, y esto independientemente de que con qué partido esté a favor o qué partido esté en contra, de quien sea oposición o de quien sea oficialismo en ese momento. Y en este contexto fue que planteamos dos situaciones. Por un lado, lo de quitar a Mar del Plata de la zona de frío en las boletas de gas, que esto significaría que en muchos hogares marplatenses tengamos que erogar más en las facturas de gas y nos queda menos plata para consumo. No solo lo vivimos como ciudadanos de aquí, de nuestro partido, de Mar del Plata, General Porredón, sino que es menos plata de las familias volcada al consumo, el consumo interno de la ciudad, que es tan importante, donde los marplatenses tenemos un área comercial muy importante y vivimos todos de este consumo interno que se da intraciudad. Por eso que esta medida, si bien es residencial y no es para el sector empresario, sí afecta al sector empresario en menos ventas y esto nos causa un perjuicio en esta actividad económica que estamos teniendo bastante recesiva. Por otro lado, también el otro reclamo que surgió, que ya hoy nos encontramos con anuncios posteriores que tenía que ver con la quita de retenciones al campo, que pedíamos que se equipara la pesca, que también es un sector que genera divisas y que de alguna manera genera casi el 25% del producto bruto de la ciudad de Mar del Plata, entre la pesca extractiva, entre la industrialización del pescado, productos alimenticios, lo que nuclea también a la pesca, la industria naval partista, la industria envasadora, muchas cuestiones que hacen que represente un sector muy importante para la economía marplatense y que este sea el principal puerto pesquero del país. Creemos que cuando se toman medidas de este tipo tienen que alcanzar a todas las economías regionales, caracterizar a la pesca como una economía regional más y estar alcanzada también por estas quitas. Vemos que siempre van a un sector determinado, quizás el que más dólares produzca, pero sin embargo hay que ser equilibrado y mantener a todos los sectores. Y como marplatense, desde esta entidad, de las propias de la pesca, de los diferentes estamentos políticos, los diferentes partidos, tenemos que unirnos todos para pedir por la ciudad de Mar del Plata, porque esa plata que se retiene a los empresarios marplatenses podrían volcarse en reinversiones de las empresas, sostener puestos de trabajo y generar más puestos de trabajo. Si bien esto ya quedó extemporáneo, porque hemos visto que se cerró este cupo de liquidación, que terminó siendo para algunas pocas empresas que se presentaron en las primeras 48 o 72 horas y que ha dejado este sabor de que era preparado para unos poquitos y no para el resto de los productores. Esperemos que de haber medidas de este tipo se tenga en cuenta la pluralidad de los sectores, que se tenga en cuenta aquellos que generan divisa en su totalidad, no solo un sector o un subsector como fue, y que se incluyan sobre todas las actividades que tenemos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tenga una buena semana.